ella nació en Melilla, estudió en la Universidad de Granada, se licenció en la Facultad de Biológicas y hizo también el doctorado en la Universidad de Granada. Inmediatamente después estuvo como investigadora invitada en la Universidad de Constanza, en Alemania, en el lago Constanza, y volvió para acá y empezó a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido investigadora desde hace ya muchísimos años y actualmente es directora de la Estación Experimental del CEIDIN en Granada. Bien, su campo de trabajo es en biología vegetal, la fotosíntesis y el estrés en las plantas, es decir, la respuesta a cualquier estrés producido por sequías, plagas, etcétera, etcétera, pero de eso nos va a hablar ella. Y además quería deciros que es una gran divulgadora, muy preocupada por la divulgación, ha dado muchas conferencias, trabajos y publicaciones en periódicos, artículos, aparte de trabajos de investigación, naturalmente, y bueno, pues dispuesta a colaborar con eventos como Desgranando Ciencia y este ciclo de Ciencia para Todos en el Parque de las Ciencias. Pertenece al Consejo de Ética y Bioética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también está en el Consejo Rector del Parque de las Ciencias en representación del Consejo. Os dejo ya con Matilde. Gracias de nuevo y adelante. Muchas gracias, Vicente. Solamente una pequeña precisión. Yo hice también mi tesis en la Estación Experimental del CEIDIN. Empecé en la Universidad de Granada, en el Departamento de Bioquímica, y trabajaba con pollitos. Pero aquello de trabajar con pollitos no acabó de convencerme, entonces me pasé a la Estación Experimental del CEIDIN a hacer mi tesis en fotosíntesis y en planta. Gracias. ¿Podéis poner, por favor, el título de la charla? Bueno, pues yo en primer lugar quería dar las gracias muy especialmente a Vicente, a Gonzalo también, que ha procurado que todo esté a punto hoy, y al Parque de las Ciencias por invitarme. Quiero inevitablemente hacer una glosa del parque. Yo, como visitante del parque, siempre me fascinaba, pero como miembro de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Bioética, cuando he tenido ocasión de conocerlo más de cerca, me he explicado, yo le decía siempre a Ernesto Páramo, me he explicado la enorme fuerza gravitatoria que tiene el parque. Y siempre me maravilla que con un equipo tan pequeño, bajo la dirección de Ernesto Páramo, se puedan hacer tantas cosas. Y bueno, hoy voy a tratar de responder a una pregunta que espero que les haya llamado la atención, y es si las plantas se estresan. Yo trabajo en la Estación Experimental del CEIDIN. La Estación Experimental del CEIDIN es un centro de ciencias agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el CSIC tiene 5 centros en Granada: el Instituto de Astrofísica, el Andaluz de Ciencias de la Tierra, la Escuela de Estudios Árabes y Parasitología y Biomedicina en López Neira en el PTS. Los 5 centros de Granada, junto con el Parque de las Ciencias, la Universidad de Granada, pertenecemos a la Mesa de la Ciencia de Granada. Y la Mesa de la Ciencia de Granada consiguió que Granada fuera ciudad de la ciencia y la innovación. Aparte de la literatura, en Granada ha habido siempre mucha ciencia. Bueno, pues una de las líneas fundamentales de la Estación Experimental del CEIDIN es el estrés vegetal. E incluso ahora verán ustedes en los MUPIs, en el mobiliario urbano, un MUPI dedicado a nosotros, precisamente sobre estrés vegetal. De los 60 investigadores de la Estación Experimental del CEIDIN, más de la mitad trabajamos en este tema. Y entonces ustedes pensarán, ¿están locos estos científicos trabajando en el estrés de las plantas? Pero el problema es que probablemente muchos de ustedes y el público en general tiene muchos prejuicios sobre las plantas. Hay investigadores que hablan de que tenemos ceguera vegetal, es decir, no nos damos cuenta de todo lo que las plantas pueden hacer, que los vemos como seres así inmóviles. No es cierto, las plantas muchas cosas se mueven, con poca capacidad de reacción, con poca capacidad de comunicarse. Y a partir de todos esos prejuicios, bueno, los que dimos religión en su momento, hasta Noé no llevó plantas en el arca. No sabemos cómo se iban a alimentar los humanos que sobrevivirán al diluvio, ¿no?, y los animales que llevaban en el arca.
Pero las plantas, gracias a las plantas respiramos por la fotosíntesis, gracias a las plantas nos vestimos porque nos dan fibra, gracias a las plantas tenemos combustibles, tanto combustibles fósiles como biocombustibles, y gracias a las plantas pues tenemos paisajes hermosos, tenemos flores maravillosas, nada más que hay que hacer un viaje a Canarias, e incluso cada vez más se estudia de que la relación de la gente con las plantas y con los cultivos mejora mucho el equilibrio psíquico. Bueno, pues las plantas y los cultivos tienen propiedades insólitas. Yo les recomiendo un libro de un neurobiólogo, José Ramón Alonso, de la Universidad de Salamanca, que se llama Botánica Insólita, y tiene unas preciosas ilustraciones. Y últimamente, los 10 últimos años, ha desarrollado una disciplina también sorprendente que se llama neurobiología vegetal. Realmente, el padre de la neurobiología vegetal fue el hijo de Charles Darwin, Francis Darwin, que ya defendía que las plantas tienen una forma de inteligencia, porque si la inteligencia es resolver problemas, las plantas, y ahora los veremos, tienen muchas formas de resolverlo. Hay un investigador italiano de la Universidad de Florencia que se llama Stefano Mancuso, y actualmente en su grupo se están haciendo experimentos, algunos muy sorprendentes, y yo diría que hasta cuestionables, otros no. Él habla también de neurobiología vegetal y habla en su último libro, en el primero, de sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal, y en el último, que el futuro es vegetal. Creo, no sé en qué fecha, el Parque de la Ciencia va a hacer una exposición, biomímesis creo que se llama, o bioinspiración. Bueno, pues ahí espero que las plantas también tengan un cierto protagonismo, porque deberíamos de copiar a las plantas en las soluciones tan inteligentes que tienen. Por ejemplo, se cuestiona si las plantas tienen una forma de cerebro, pero a lo mejor no les hace falta. A lo mejor es más interesante tener una estructura descentralizada como las tienen las plantas para resolver problemas. Y, por supuesto, hasta la NASA investiga cómo algunas semillas de algunas plantas se mueven para imitarlas y hacer robots que puedan ir al espacio. Yo este verano estuve en Florencia, iba a un congreso sobre patógenos de olivo, ¿no? Y de pronto entré en un palacio de estos maravillosos de Florencia y me encontré con esta estructura. Era en el patio del palacio, 2 toboganes entrelazados, y vi el nombre de Stefano Mancuso en el programa y dije, tate, ¿esto qué es? Debe tener relación con el estrés vegetal. Entonces era muy curioso. Lo que se trataba es que la gente en el piso alto se montasen en el tobogán con una plantita de judía en una bolsita, ¿no? Y descendieran por el tobogán. Y al final del tobogán se suponía que se le podía medir fotosíntesis y otra serie de parámetros para ver si la planta se había estresado por el deslizamiento en el tobogán. Y es más, había algo más atrevido todavía, era si en el momento de bajada del tobogán la persona que llevaba las plantas, en ocasiones eran niños, pues había habido alguna forma de comunicación si la persona se había estresado con la planta. Para mí esto es un experimento, me hubiera gustado conocerlo en más detalle, pero no hubo oportunidad. Pero es un tanto peregrino, pero hay muchos experimentos del grupo de Mancuso que sí son muy interesantes de cara a ver qué es lo que está ocurriendo respecto al estrés vegetal. Y vamos ya a meternos en contestar esta pregunta. Muchos de ustedes dirían, no, sufrimiento vegetal, ¿por qué? Bueno, de entrada vamos a aclarar el concepto de estrés. El concepto de estrés no es un concepto moderno. Es decir, no, ahora todos nos estresamos, la vida que llevamos, agitada, no. El concepto de estrés es un concepto antiguo. Es un concepto que desarrolla en periodo entre las 2 guerras mundiales un investigador del Imperio Austrohúngaro, que luego emigra a Montreal, que se llama Hans Selye. Hans Selye es el creador del concepto de estrés. Y resumiendo mucho, yo creo que nos debemos de quedar con lo siguiente. El estrés es la respuesta de un organismo a cualquier demanda por encima de sus posibilidades de adaptación. Todos nosotros estamos adaptados a unas determinadas condiciones de vida. Si entramos en la zona de no confort, podemos estresarnos. Una cosa muy interesante que descubrió Hans Selye es que cosas, en principio, beneficiosas o buenas y cosas malas pueden producir el mismo síndrome de estrés. Él trabajó con viudas de la guerra.
Entonces medía sus reacciones fisiológicas cuando le decían que su marido pues, había muerto en la batalla, ¿no? Subida de tensión, cambios hormonales. Pero en algunos casos, afortunadamente, se descubría que los maridos no habían muerto, sino que estaban en campos de concentración, en campos de refugiados y podían volver a su país. La reacción de estas viudas o de estas posibles viudas era la misma, ¿no? Es decir, el estrés en ocasiones lo puede producir también hechos teóricamente buenos, pero que también superan la capacidad de adaptación nuestra. En este caso es hablar de la muerte o de la resurrección de un marido. Si ustedes no están familiarizados con el concepto de estrés vegetal, no pasa nada. El presidente Clinton lió un escándalo considerable en el año 1995 entre los fisiólogos vegetales porque dijo, ¿cómo que era el discurso de Estado de la Nación? ¿Cómo que nos vamos a gastar $1 millón en estudiar el estrés vegetal? Bueno, reconozcamos que Clinton en aquella época, debido a algunas prácticas interesantes, pues estaba muy estresado, ¿no? Pero lo cierto es que de lo que se estaba hablando es de trabajar en una línea de investigación que era estrés por sequía en soja y gastar $1 millón. Entonces, rápidamente le aclararon que cuando hablamos de estrés vegetal, y Vicente ya ha mencionado algunos factores, nos referimos a una amplia variedad de factores negativos a los que las plantas y los cultivos pueden estar sujetos diariamente. Pueden ser malas hierbas, pueden ser temperaturas extremas, puede ser luz excesiva o luz deficiente, aunque las plantas necesiten luz. Y, por supuesto, yo personalmente trabajo en una amplia gama de patógenos, virus, bacterias, hongos, que son causantes de infecciones. Y, por supuesto, está el superestrés, el estrés XXXL, el cambio climático. El cambio climático significa exceso de CO2, el CO2 es necesario para la fotosíntesis, puede ser hasta un abono, pero hay un momento en que las plantas ya no pueden asimilar tanto CO2, altas temperaturas, quizás metales pesados, entonces hay muchos investigadores trabajando en la sinergia entre todos estos factores de estrés. Y lo que puede resultar apasionante, pero también peligroso, es la idea de que el estrés vegetal y el humano puedan tener cosas en común. También nosotros nos infectamos, también sufrimos por altas temperaturas, etc. Entonces vamos a ver más cosas en detalle. Los primeros, los síntomas de estrés. Yo soy muy germanófila porque hice mi postdoc en Alemania, en un sitio maravilloso, y me encanta la Selva Negra. De hecho, a principios de enero he estado allí. La Selva Negra debe, entre otras cosas, su nombre a que es un bosque muy tupido, ¿no? Pero, desafortunadamente, en esa zona de Alemania hay muchísimas industrias y se produce el fenómeno de la lluvia ácida, contaminantes atmosféricos que van poco a poco degradando el bosque. Entonces, el estrés a veces es secuencial. La cosa va poco a poco, pero puede terminar de forma dramática, ¿no? Entonces, vemos que primero hay un descenso de la cantidad de clorofila, pero la defoliación es muy rápida. Y llega un momento que el bosque, y además un bosque como ese tan frondoso, puede llegar a tener el aspecto de un bosque incendiado. Bueno, en cuanto a patógenos y plagas, pues aquí veis de todo. Mis compañeros del Consejo de Málaga trabajan en la tuberculosis del olivo. Una bacteria, Pseudomonas sabastanois, produce tumores en el olivo. En la estación experimental de La Mayora se trabaja en el virus de la cuchara, se llama así porque acuchara las hojas de las plantas de tomate, es transmitido por la mosca blanca, y si estamos hablando de orugas, que trabajamos también en la estación experimental del CEDIN, es que ya se comen directamente las hojas de las plantas. Aquí vemos infecciones por hongos y aquí no vemos nada, pero realmente son nematodos que están infectando las raíces de las plantas. Bueno, este es un experimento muy sencillo. En el CEDIN también trabajamos en contaminación por metales pesados. Veis una plantita en que le hemos ido poniendo maíz, concentraciones crecientes de cobre. Prácticamente al final la raíz es miserable y la envergadura de la parte aérea también. Bueno, hay también un fenómeno de mobbing vegetal, perros si come perros, plantas si come plantas, es decir, hay plantas parásitas que prácticamente, imaginaros cuscuta sobre una acacia, la ha tapado. Y Viscum album igual, y en el caso de Rafflesia es la joya de lo malo, es decir, son flores enormes, son flores parásitas, malolientes, tremendo, ¿no? Y vamos a ver en qué se parece el estrés humano al estrés vegetal
y que quede claro, que salgan ustedes con lo que en inglés se llaman el mensaje para llevarse a casa. Todos los seres vivos nos estresamos, desde las bacterias a los seres humanos. Nos estresamos, pero evidentemente cómo nos estresemos depende de nuestro grado de complejidad. Una bacteria no tiene sistema nervioso, su forma de estresarse o de responder al estrés será muy diferente a la de los animales. Repito, si los límites de tolerancia de un organismo a una determinada condición ambiental se exceden y la capacidad adaptativa se ve desbordada, es cuando el estrés aparece. Y cuidado, he dicho que es gradual la reacción al estrés, pero el final puede ser un daño permanente o incluso la muerte celular o la muerte del organismo. Y por último, esto es muy importante, el estrés es una cuestión de dosis y de tiempo. Yo recuerdo la exposición del parque de veneno vegetal y había la frase famosa de Paracelso, ¿no?, sobre todo es veneno, depende de la dosis. Para una hipertensa como yo, una concentración de sal pequeñita que a ustedes no les afectaría, para mí es venenosa. Entonces, tengamos en cuenta que un factor de estrés de corta duración, pero de alta intensidad, puede causar el mismo daño también que otro de larga duración y de baja intensidad. Estos son leyes del estrés que se cumplen para todos los seres vivos. El estrés vegetal, que a lo mejor a muchos de ustedes no les parecía tan importante, ha logrado cambiar la historia de muchos países. Y uno de los casos que más se cita es la hambruna irlandesa. Los irlandeses en el siglo XIX comían patatas, los cereales se exportaban o se lo comían los colonos ingleses. Entonces hubo una epidemia, que era el mildiu de la patata, es un omiceto, una especie de falso hongo que se cargó totalmente la cosecha de patata. La gente moría de hambre en millones. ¿Y qué ocurrió? Pues que algunos de ellos, que vi los síntomas en las patatas, en la planta y en el tubérculo, muchos de ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Probablemente los Kennedy no hubieran sido tan importantes en la política norteamericana si no hubiera sido por el mildiu de la patata. Cambia a veces la vida de las ciudades, ¿no? A mí me pareció alucinante de pronto ver un monumento al picudo algodonero, ¿no? En una ciudad, la verdad es que el monumento es horrible, pero el origen es interesante. Era una ciudad en Alabama, una zona, mejor dicho, que se dedicaban al cultivo del algodón. Se lo comió todo el picudo algodonero y lo que hicieron fue cambiar a otro tipo de cultivo, entre ellos café, y se hicieron ricos, riquísimos. De ahí el homenaje al insecto. Bueno, pues vamos a hablar de la fase del estrés. Yo le agradezco... Perdón, no, es de verdad. Sí, a mí también, no es de verdad. Lo puedes buscar. Bueno, pues yo os voy a hablar de la fase del estrés y le agradezco a mi amiga Silvia López de la Calle, la periodista del Instituto de Astrofísica, que además es una excelente pintora, que me dibujara estos arbolitos que ilustran tan bien las diferentes fases del estrés. Y se cumple para todos nosotros. Lo primero es... todos los seres vivos, cuando nos estresamos, en mi caso lo tengo muy fácil, me sube la tensión, entonces hay una fase de alarma, ¿no? Y inicialmente, pues, podemos tener daños metabólicos iniciales, en una etapa muy, muy temprana del estrés, pero luego pasamos a una fase de endurecimiento. Yo siempre cito el caso de mi abuela y sus amigas decían, eran señoras que habían vivido la guerra civil, he sufrido tanto que es que me he endurecido, ¿no? Bueno, pues lo que en inglés se llama hardening, en español endurecimiento, es la fase en que las plantas, en este caso, ponen todos sus mecanismos de defensa a trabajar, ¿no?, para combatir el estrés. Evidentemente, esto es como si un país tuviera el ejército siempre a punto. Eso no puede ser, es una fase temporal y si los mecanismos de defensa de la planta funcionan bien, luego veremos alguno de ellos, pues entra en la fase de regeneración, ¿no? La planta, los daños iniciales del estrés se puede regenerar y en ocasiones lo que ocurre es que incluso la planta llega a estar con una calidad de vida mejor, porque como se ha endurecido frente al estrés, lo que ocurre es que puede vivir mejor porque puede adaptarse a más ambientes diferentes. Pero si el estrés es muy largo, es muy intenso o queda muy lejos de lo que la planta puede soportar, pues puede llegar a producirse el hecho trágico del daño crónico o la muerte. Mis compañeros de la Escuela de Estudios Árabes me ofrecieron un caso muy, muy bonito, muy poético de adaptación o no adaptación a determinadas condiciones ambientales.
Lo que veis arriba a la izquierda es el partal de la Alhambra de Granada, pero lo que veis aquí y aquí es una copia de la Alhambra que los saudíes se empeñaron en hacer. La Alhambra creo que tiene aire acondicionado porque las temperaturas medias pueden llegar en determinado momento a ser de 40 grados, pero el problema fue cuando quisieron tener mirtos, ¿no?, en los patios. Los mirtos no soportaban, está acostumbrado a una temperatura, un clima como el granadino, no soportaban las altas temperaturas saudíes y lo que se hizo fue buscar una planta en el desierto australiano, la Dodonea viscosa, para que tenía un aspecto muy similar al mirto y entonces Dodonea sí se podía adaptar a esas condiciones, bueno, pues ya lo estaba. Bien, las adaptaciones son en ocasiones tan evidentes que en la Estación Experimental del Zaidín nos preocupa mucho la divulgación para discapacitados. Y entonces hemos hecho talleres de biología vegetal para ciegos y sordociegos y les enseñamos al tacto, sobre todo, cuáles son las adaptaciones de las plantas. Y les gusta especialmente, porque es una planta que tienen en casa, la costilla de Adán. Entonces les explicamos por qué la costilla de Adán tiene agujeros y tiene todas estas entradas en la hoja para que en climas tropicales, por ejemplo, la lluvia bastante abundante pues no acabe con ella y también para que las plantas que están situadas debajo de ella puedan recibir luz. Es decir, hay adaptaciones que son muy, muy evidentes, como os decía, incluso al tacto. Pero no todo es negativo en el caso del estrés. Perdonad el inglés, pero esto fue para una charla para unos Erasmus en un instituto granadino. Entonces, a mí me gustó especialmente que la palabra que en chino significa estrés, pues tiene dos caracteres, ¿no? La parte de arriba representa peligro, pero la parte de abajo significa oportunidad. Y eso define muy bien al estrés. El estrés tiene elementos destructivos, pero también tiene elementos positivos. Y es un factor de selección brutal, que ha sido absolutamente fundamental para entender el proceso de selección natural. Y por otro lado, si no hubiéramos estado sometidos a ningún factor de estrés, seríamos una especie de niño burbuja o niña burbuja que no podría adaptarse a ningún ambiente. Voy a poner algunos casos muy bonitos de lo que es efectos positivos del estrés, sobre todo en la economía. El caso que más se comenta, y probablemente algunos de ustedes lo conozcan, es la tulipomanía. Se pone incluso por economistas como el caso de la primera burbuja económica en Europa. Y bueno, pues inicialmente los tulipanes, que eran muy codiciados y exportados en Holanda, eran monocolores. Pero un buen día pues, se infectaron por un virus, que son potivirus, y empezaron a aparecer en estos pétalos esta especie de rayas, eran como tulipanes variegados. Si van a la Thyssen o van al Museo del Prado, verán montones de tablas flamencas con los llamados tulipanes Rembrandt, ¿no? Bien, bueno, pues es curioso porque este mismo virus en el llano de Zafarraya produce unos calabacines deformes que no hay forma de comercializar. Bueno, eran tan codiciados los tulipanes, ¿no?, que un tulipán llegó a valer lo que era el sueldo de un obrero holandés en 10 años. Los tulipanes que cotizaron en bolsa. Y bueno, hay alegorías de la tulipomanía en los pintores flamencos de la época, aquello fue un desmadre absoluto, una riqueza repentina, hasta que la demanda fue inferior a la oferta y se produjo la primera burbuja económica. Es decir, un efecto positivo del estrés biótico por un patógeno, se transformó finalmente en un efecto negativo sobre la economía. Yo recientemente he visto una película, está muy bien, los actores son estupendos, sobre todo los más mayores. Pues Judi Dench y Christoph Waltz. Se llama La fiebre de los tulipanes y esto es un cuadro de la Thyssen que lo vi recientemente. También hay libros, incluso libros de economía, que hablan de la tulipomanía. Otro caso, yo a veces en Desgranando Ciencia, en diciembre di una charla que se llamaba Plantas estresadas en su mesa de Navidad. Pues una de las plantas estresadas es la poinsettia, el pascuero de Navidad. El pascuero de Navidad nos gusta verlo así, redondito, pero realmente el pascuero la poinsettia tiende a crecer así. ¿Por qué se transforma en una poinsettia que nos gusta más para la decoración navideña? Pues se trata de un fenómeno que se llama free branching o hacer ramas a lo loco. Entonces, en el caso del pascuero se favorece la infección por un fitoplasma. Un fitoplasma es como
es cercano a las bacterias, pero no tiene todavía la categoría de una bacteria, no tiene pared celular. El fitoplasma infecta poinsettia y se ponen a hacer ramas de forma que redondea. Otro efecto positivo del estrés vegetal. Y ahora voy a hablar de vinos. Me da un poco de pudor porque hay un amigo mío entre el público, Paco Parejo, que es premio Nariz de Oro, y como diga alguna barbaridad, pues bueno. Luego también le podéis preguntar a él cosas sobre los vinos y el efecto de estrés en vino. Bien, lo que los alemanes llaman Eiswein, los ingleses Ice Wine y nosotros en una traducción, a mí no me gusta mucho, vino de hielo. Se trata de recoger la uva cuando estamos a temperaturas bajísimas. Lo que hace, estos vinos son bastante caros, pueden estar, los Eiswein hay en Canadá, en Alemania, en Austria, pueden estar por encima de 100 euros la botella. Bueno, pues lo que hace el fenómeno de frío es concentrar muchísimo el azúcar en la uva, ¿no? Y esto hace un vino dulce exquisito. Un fenómeno parecido, también en la industria vitícola, lo produce el hongo Botrytis cinerea. Botrytis cinerea, en determinadas condiciones ambientales, produce una infección que se llama la podredumbre gris. Aquí ven al hongo y aquí ven los síntomas en la uva de las uvas infectadas por Botrytis cinerea. En la estación experimental de Zaidín también trabajamos en este hongo. Y, sin embargo, Botrytis en determinadas condiciones puede dar origen a lo que se llaman los vinos de podredumbre noble. A mí me encanta Hungría, me encanta el Tokaji, y es un ejemplo de un vino de podredumbre noble en que la acción del patógeno ha producido un fenómeno similar. También la concentración de azúcar en la uva. El Tokaji de 5 putoños, que es la máxima calidad, puede estar pues a lo mejor incluso en 200 euros la botella. Si hablamos de condiciones, factores de estrés, bueno, pues tenemos que hablar también, yo voy a citar alguno que es menos conocido, y es el tema de la microgravedad. Es decir, trabajar para muchos investigadores con plantas en condiciones de microgravedad ha sido una línea de investigación que en su momento abordó la extinta Unión Soviética, pero que ahora han retomado muchos investigadores, entre ellos Marcuso. Bueno, pues si han visto o han leído el libro, la verdad es que es espléndido, El Marciano, ¿no? La película con Matt Damon. Matt Damon es un astronauta que queda abandonado en Marte por los miembros de su tripulación y tiene que sobrevivir. Y es que a las plantas no les echamos cuenta, pero sin plantas la vida se transforma en algo bastante difícil. Entonces lo que hace es cultivar patatas y, bueno, pues se saca el abono de un lado, se da cuenta de que se necesita un suelo vivo para cultivar a las plantas y yo el libro de luego lo recomendaría para que los estudiantes vieran cómo de importante es la ciencia para sobrevivir. Bueno, pues la NASA y el Instituto Peruano de Investigación sobre la Patata han ideado un satélite modular que con riqueza en nutrientes, en agua, para poder ver si se pueden cultivar patata en las condiciones marcianas. O sea, las condiciones marcianas están reproducidas en ese satélite. Y en las misiones espaciales hay un experimento que se llama el experimento Veggie. Es cultivar, en este caso en la lechuga, hojas de roble, y tiene distintas funciones. Una es, evidentemente, ver cómo reaccionan las plantas a la microgravedad, pero incluso mejorar el ánimo de los astronautas, porque imagínense en una pequeña cápsula con gente flotando por ahí con la que te puedes entender mejor o peor, pues cultivar plantas es una forma de relajarse. El experimento ha sido exitoso, pero el problema es que una lechuguita hoja de roble en estas condiciones, por lo visto, sale a $300, ¿no? Y hay un experimento muy reciente, probablemente habrán visto en prensa y en televisión. China consigue que una semilla de algodón brote en la Luna por primera vez. Esto es una cosa de las últimas semanas. Pero realmente si vamos a páginas web, ya pasa un poquito de tiempo y más científicas, lo que se ve aquí, China ha intentado que crezca algodón en la Luna, pero al final las plantas de algodón se murieron. Pero conviene seguir insistiendo. Y vamos a hablar ahora de cómo se defienden las plantas. Bueno, pues todas las plantas no tienen la suerte de las del Hofgarten de Viena, ¿no? Que cuando llega el frío pues las cubren a todas, ¿no? En el Jardín Botánico de Madrid, que es también del CSIC, ves como algunas palmeras, para protegerlas de algunos insectos, están también envueltas en un tul. Pero eso ocurre pues, en los jardines de los palacios y en los jardines botánicos.
Pero, ¿qué pasa en la realidad, en la naturaleza? Pues pasa que las plantas están sometidas a un montón de factores de estrés y son como prisioneras de su ambiente, porque la idea que tenemos es que las plantas se pueden mover poco. Entonces, evidentemente, ante el estrés, en inglés se dice, hay un dilema, flight o fight, o luchas o sales corriendo. Nosotros podemos salir corriendo cuando queremos, hay veces que nos sometemos gustosamente a factores de estrés, pero las plantas no salen corriendo y desde luego los mecanismos de defensa que aquí se ven pues tienen solamente cabida en las películas de serie B. Bien, hay mecanismos de defensa, como decía anteriormente, o mecanismos de adaptación. Los que son frente a depredadores, la verdad es que son muy evidentes, son macroscópicos. Hay espinas, hay superficies de hojas que son absolutamente pegajosas para controlar a los posibles depredadores. La capsaicina, aunque hay adeptos y hay club de gente que son adeptos al picante de la capsaicina, en realidad lo que hace es que las hojas de las plantas no se las puedan comer los herbívoros. Digitalis es interesante el compuesto, la digitalina, que fabrica porque se utiliza también en biomedicina. Y luego hay mecanismos moleculares de defensa bastante más sofisticados. En presencia del estrés, pues las plantas sintetizan pigmentos como la antocianina. Aquí podéis ver lo bonitos que pueden ser los árboles. Y todas las maravillas de colores de la naturaleza, debido en gran parte a los pigmentos carotenoides, tienen otra función, además de ofrecernos unos paisajes bellos. Y es la mayoría de los pigmentos carotenoides, y por eso tomamos cosas como frutos ricos en pigmentos carotenoides, tienen un poder antioxidante bastante notable. Y recientemente un instituto del CSIC de Valencia, el de Biología Molecular y Celular de Plantas, pues aquí tenemos la noticia ya prácticamente traducida para el público, y era aroma del tomate para proteger cultivos frente a patógenos y sequías. El tomate y otras plantas lo que hacen es sintetizar un compuesto volátil, el butirato, que le sirve para avisar a otras plantas de un posible ataque por plaga, pero también para hacer que los pequeños depredadores no se la coman. Y luego las plantas piden ayuda. Las plantas no piden ayuda como la mandrágora de Harry Potter o como la salca suplicante de un libro muy divertido de botánica oculta, pero sí tienen otra forma de pedir ayuda. Los científicos nos comunicamos con las plantas, que menos que aprender su lenguaje si trabajas con ellas, pero muchos agricultores, muchos dueños de restaurantes también. Y a mí me llamó la atención este agricultor italiano que decía, sabemos lo que necesita la berenjena, nos hemos centrado en la berenjena, conocemos sus enfermedades, sabemos escucharlas porque las plantas te hablan. ¿Y cómo te hablan las plantas? Pues a lo mejor lo saben y no se sorprenden, pero las plantas sintetizan su propia aspirina cuando están infectadas. Entonces, en el momento que nosotros vemos ácido salicílico, que señaliza para otros procesos que la planta pone en movimiento, pensamos, aquí está ocurriendo algo. Luego, las plantas gritan para conseguir ayuda y gritan incluso entre sus distintos órganos, es decir, las hojas se comunican con la raíz para decir, aquí arriba está pasando algo, o la raíz se comunica con las hojas para decir, ayuda. Estamos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en un hongo roselina que infecta los aguacates de la zona granadina. Entonces, puede haber una comunicación también de abajo arriba. Y nosotros hemos aprendido en la Estación Experimental de Zaidín, en muchos otros sitios donde se hace ciencia en biología vegetal y estrés vegetal, a identificar también pues eso, que los genes que están implicados en la petición de socorro por parte de las plantas, ver cómo la planta tiene un sistema de coordinación bastante eficaz entre sus distintos órganos y ver cómo podemos conseguir que las plantas, a lo mejor las más débiles, también pidan ayuda. Hay casos bastante curiosos, ¿no? Y os voy a citar uno, que es el de las orugas zombies por comer mucha planta. Cuando una larva intenta comerse una planta, la planta pone en movimiento, como os decía, mecanismos de defensa y sintetiza una molécula que se llama el ácido jasmónico. El ácido jasmónico empieza a hacer señales y se sintetizan moléculas más complejas. Algunas son volátiles y pueden avisar
a las plantas vecinas, oye, que una larva se me está comiendo. Y de hecho, por los compuestos sintetizados, la planta se vuelve muy poco apetecible, ¿no? Y las orugas desisten de comerse la planta, o eso es lo que se pretende. Entonces, unos investigadores que hicieron un experimento un tanto malvado para las orugas, hicieron un spray con ácido jamónico, este compuesto, y fumigaron a tope las hojas. Luego pusieron unas cuantas orugas, ¿no? Y claro, lo que indujeron fue canibalismo entre las orugas. Al ver las orugas que las plantas, las hojas estaban malísimas, lo que hicieron fueron comerse unas a otras. Con lo cual, lo que hay detrás es un mecanismo bastante curioso, ¿no? de defensa vegetal. Y os voy a contar un poco de la línea de investigación de mi propio grupo. Bueno, pues nosotros trabajamos con plantas estresadas. Y para nosotros las plantas estresadas son plantas o fluorescentes, esto es un cartel de la Semana de la Ciencia del 2005, o son plantas febriles. Luego voy a contar con más detalle por qué las plantas cuando se estresan les sube la temperatura. Pero voy a empezar contando por qué las plantas se vuelven fluorescentes cuando se estresan. Una planta cuando enferma, pues le pasa como a cualquiera de nosotros, no puede realizar su trabajo. ¿Y cuál es el principal trabajo de una planta? Hacer fotosíntesis. Pero evidentemente las plantas, imaginaros verano, Granada, 35 grados, mediodía, luz a tope, las plantas no pueden apagar la luz o modularla. Es decir, no, por Dios, ¿cómo hace fotosíntesis con tanta luz? Entonces, bueno, pues tienen que defenderse de ese exceso de luz porque están enfermas y no pueden trabajar con tanta luz. Lo que hacen es lo que nosotros llamamos disipar la energía. Es decir, parte de la energía que no consumen para hacer su trabajo, para hacer fotosíntesis, la disipan. Y, afortunadamente para nosotros, la disipan como fluorescencia. Entonces, nosotros vamos a ver, lo hacemos con una escala de colores, como si fuera un termómetro, que una planta infectada o una planta que sufre de estrés va a emitir fluorescencia. Y eso nos va a dar muchísima información. Os voy a poner a continuación un pequeñísimo vídeo en que lo que se ha hecho es a una planta se le ha inyectado un herbicida que inhibe la fotosíntesis. Entonces estamos viendo cómo conforme el herbicida va entrando en la planta, disminuye la fotosíntesis y aumenta la fluorescencia. Menos fotosíntesis, más fluorescencia. ¿Lo veis a continuación? Es en amarillo, ¿no? Es muy evidente la emisión de fluorescencia cuando se está inhibiendo la fotosíntesis por el herbicida. Bien, pero ¿por qué las plantas son febriles? Cuando Vicente nos acompañó a la exposición de Ciencia y Música, yo le dije, quiero hacerme una foto delante de la cámara termal del parque. Esta soy yo delante de la cámara termal que también usamos nosotros en el laboratorio. Ahora veréis para qué. Sabéis que las cámaras termales, aparte de las series de televisión, son útiles a muchísimos niveles, también en defensa, y que investigadores de la UGR han descrito lo que llaman el efecto Pinocho, y que es cuando una persona miente, yo aquí no le estaba mintiendo a Vicente, pues cambia la temperatura de la punta de su nariz. E incluso han visto la huella térmica de distintas danzas, ¿no? Cuando una persona baila flamenco, explicaba Elvira Salazar, pues desciende la temperatura de los glúteos y aumenta la temperatura en otras partes del cuerpo, y esta sería la huella térmica del flamenco. Pero ¿qué huella térmica nos interesa a nosotros y a la investigadora? Mi grupo es solamente mujeres, a las investigadoras de mi grupo. Bueno, ¿por qué las plantas son febriles? ¿Por qué trabajamos nosotros con plantas infectadas por patógenos que se vuelven febriles? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Las plantas tienen unos poros que son los estomas y normalmente cuando los tienen abiertos pues los utilizan para asimilar el CO2 en fotosíntesis y desprender oxígeno. Pero a la vez las plantas como nosotros transpiran y cuando transpiran se refrescan, de forma que nosotros con nuestra cámara termal, similar a la que tienen en el parque, la cámara de infrarrojos, lo que hacemos es ponerla delante de esta hoja y vemos, ¿no?, que veis abajo la escala de colores, baja temperatura en azul, alta temperatura en rojo. Bueno, pues la planta se está refrescando, está transpirando, está
con bajas temperaturas. Sin embargo, la planta puede cerrar los estomas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay una bacteria que entra por estomas. Eso lo queremos estudiar ahora con Xylella, la bacteria que parece que se está cargando todos los olivos del Mediterráneo. ¿Qué pasa cuando la planta cierra sus poros? Pues menos fotosíntesis, menos oxígeno, pero menos transpiración. La planta se va a calentar y nosotros lo vamos a ver. Vemos cómo toda la hoja de la planta, ¿no?, tiene una alta temperatura. Es decir, ver que la planta se vuelve febril nos va a indicar qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta frente a estrés. Bien, pues aquí Marisa Pérez Bueno y Mónica Pineda, de mi grupo, Marisa está presente, pues hicieron esta pequeña presentación, y es que qué pasa si un virus, un hongo o una bacteria infecta la planta. Pues que le sube la temperatura, lo estáis viendo de forma gradual, pero además que como no pueden fotosintetizar bien, lo que van a hacer es emitir muchísima fluorescencia. Y entonces nosotros en una hoja, en este caso era una planta que estaba infectada por un virus de Almería, pues la hoja va a fotosintetizar menos y va a emitir muchísima fluorescencia. Todo esto es energía que no va a poder utilizar la planta en fotosíntesis, la desprende en forma de fluorescencia. Entonces nosotros, aquí que estamos investigando el virus del moteado suave del pimiento, que infectaba los invernaderos de Almería, estamos viendo cómo el virus, por donde está pasando, está inhibiendo el proceso fotosintético. Bueno, pues nosotros hacemos una combinación de todas estas técnicas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero, cojamos esta hojita de Nicotiana bentamiana, es una especie de tabaco salvaje, y este es el ojo de mi sobrino, y bueno, pues ¿qué ves? Pues veo una hoja verde, ¿no? Vale, pero nosotros vemos más. Nosotros siempre los científicos queremos ver más de lo que el normal de los mortales ve. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, una cosa ya lo he comentado, es decir, con nuestras cámaras termales vamos a ver si la hoja se calienta, y si se calienta es sospechosa de estar infectada, ¿no? Os he comentado también que cuando la planta está enferma, está infectada, hace menos fotosíntesis, como no puede lidiar con tantísima luz que le llega, va a disipar parte de la energía, entonces va a emitir fluorescencia, y eso va a ser hay mucha investigación. Y nosotros también pretendemos que estas técnicas nuestras, ¿no?, son técnicas de imagen para diagnosticar el estrés vegetal, pues en un determinado momento sirvan para un screening, en este caso no sería a nivel genético, ¿no?, pero de eso, de plantas resistentes, plantas sensibles, ¿no?, aparte de planta infectada y planta no infectada. Y en el caso de infecciones por patógenos se están haciendo muchas investigaciones ahora con Xylella, porque como aparezca un olivo que es resistente a Xylella, desde luego allí lo van a destripar el genoma y todo lo habido y por haber, ¿no? Se conoce el genoma de muchas plantas ya, no solamente de Arabidosis, que es nuestro cobaya. A mí no me gusta Arabidosis por lo de fotosíntesis, nos gustan las plantas grandes, Arabidosis muy pequeñita. Bueno, de Arabidosis se conoce el genoma, de tomate, de muchas cucurbitáceas, y eso ayuda mucho a lo que usted estaba preguntando. Sí. ¿El uso de pesticidas no causa también estrés a las plantas? Sí, bueno, yo de hecho mi tesis la hice sobre herbicidas. Yo siempre he trabajado en factores de estrés en fotosíntesis, y los herbicidas son un factor de estrés para las plantas. De hecho, cuando yo he puesto cómo la fluorescencia aumenta en una planta que se le inyecta un herbicida, es porque ahí se está estudiando un factor de estrés. El herbicida causa menos fotosíntesis, ¿no?, y al causar menos fotosíntesis incrementa la fluorescencia. Eso es uno de los factores de estrés que consideramos, yo no quería agobiaros con clasificaciones, consideramos como antropogénicos, ¿no? Sabes que hay gran polémica sobre el uso del herbicida, ahora también con el glifosato, y muchos investigadores, y en concreto en la Estación Experimental del Zaidín, hay una línea de investigación que es el control biológico de patógenos y plagas. Nosotros ahora en mi grupo hemos presentado también un nuevo proyecto sobre control biológico, es decir, en ocasiones y en la medida que se puede, se trata de sustituir los compuestos fitosanitarios por formas de control biológico. En ocasiones es otro microorganismo,
que ayuda a que una plaga o que una infección no se desarrolle. Pero sí, los herbicidas y otros pesticidas son un factor de estrés para las plantas. ¿Más preguntas? ¿Perdón? La plaga que afectaba a las palmeras del picudo rojo, ¿se ha controlado ya? Bueno, no. De hecho, nosotros tenemos un problema. Me alegra que lo preguntes ahora, porque si te das cuenta, en la avenida de entrada a la estación experimental del Zaidín tenemos palmeras. Bueno, esto era inicialmente. Algunas palmeras ya las hemos tenido que talar. Estamos teniendo un tratamiento especial. Ahí sí son un pesticida, ¿no? Lo tenemos en lo alto de las palmeras. Y no, esa infección todavía no está controlada. A veces no es tan fácil. ¿Saben las investigaciones que están haciendo en el palmeral de Elche? Yo en concreto no trabajo con palmeras. Trabajé con palmera con un estudiante húngaro que era un obseso de las palmeras, pero en estrés de temperatura. Lo que están haciendo Elche, no. Hay un momento, hay tanta bibliografía y tanta abundancia de... Pero seguro ya me has despertado la curiosidad. Por ahí también querían preguntar. En primer lugar, quiero agradecerle su magnífica charla. Gracias. Y quisiera preguntarle si existen estudios, me imagino que sí, sobre el estrés que pueden tener la manipulación genética en las plantas. Es decir, los transgénicos sí. ¿Producen estrés en las plantas? Bueno, vamos a ver. Este es un tema peliagudo. Yo digo que los científicos hablamos de lo que conocemos. Yo no trabajo con transgénicos, ¿no? He utilizado solamente transgénicos en algún momento en Alemania, pero no los he hecho yo, ¿no? El tema aquí es bastante más complejo. Yo lo que sí digo, desde el punto de vista de una persona que no trabaja con transgénicos, hay grandes investigadores en el CSIC que tienen hasta libros de transgénicos y demás. Yo no soy antitransgénico. Pienso que hay que ver cada caso, ¿no? Y sobre todo que antes que nada hay que informar a la sociedad de qué significa un transgénico. Yo creo que eso en el parque habéis hecho bastantes cosas, yo he asistido a alguna de ellas, ¿no? La primera pregunta, te voy a contestar a tu pregunta, no me estoy escaqueando. La primera pregunta es, ¿la gente sabe que come genes? Hay mucha gente que no lo sabe. Hay un político del que se hicieron muchos chistes que le preguntaron, ¿usted come genes? Y dice, no, por Dios, qué asco, ¿no? Entonces, nosotros estamos todos los días comiendo genes, bueno, los vegetarianos de tomate, de pimiento, ¿vale? De los que comemos carne, pues de vaca, de cerdo y demás, ¿no? Normalmente los ácidos nucleicos que comemos se degradan, etcétera, etcétera. Pero es que más, comemos también muchísimos ácidos nucleicos extraños. Nosotros trabajamos un tiempo en un virus, que era un tobamovirus, y nos sorprendió, Marisa, corrígeme si me equivoco, me parece que TMV se acumulaba, o sea, era un virus RNA, un ácido ribonucleico, en gramos por kilo, ¿no? Entonces, si tú estabas comiendo una rica ensalada, pues a lo mejor te estabas tragando gramos por kilo de RNA extraño. Eso tenemos que saberlo cuando hablamos de transgénicos, que luego hay un proceso de digestión. Entonces, normalmente las plantas en ocasiones, algunos, no hay tantos transgénicos en alimentación, prácticamente ninguno está aprobado por la Unión Europea, porque es muy complejo, ¿no? El famoso arroz dorado no está aprobado por la Unión Europea. Normalmente lo que se hace es todo lo contrario, se manipula la planta para que sea resistente a estrés, no para que sea sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues se han manipulado plantas, he citado el ejemplo de algodón, para que sean resistentes al picudo algodonero, ¿no? Con proteínas de Bacillus subtilis, y normalmente se hace lo contrario, que la planta sea resistente a estrés mediante manipulación genética. En la estación experimental de Zaidín se han hecho plantas transgénicas, a veces para estudiar el proceso. Por ejemplo, en mi grupo, no en mi grupo directo, tenemos un grupo de investigación más grande, no en mi línea de investigación, se han hecho fresas transgénicas que acumulan más azúcares. No para que nos comamos esas fresas, sino simplemente para estudiar la síntesis de azúcares y cómo podemos desviar a sintetizar azúcares o almidón. Yo creo que
que hay que informarse. Hay libros muy buenos sobre transgénicos. En el Consejo hago propaganda, la que es la colección ¿Qué sabemos de? Hay un libro de José Pío Beltrán reciente que es sobre los alimentos transgénicos, ¿no? Y creo que a mí no me parece sospechoso que los investigadores, que incluso no trabajamos en transgénicos y ninguno nos vamos a enriquecer de ellos, estemos dispuestos a comer transgénicos. Aquí en el parque, me vaya a perdonar que me extienda, insisto, desde la humildad, porque no trabajo con transgénicos, hubo una charla muy interesante con el Congreso de Bioquímica, probablemente tú te acordarás, Ernesto, que era un investigador de agricultura sostenible que hablaba de un trigo para celíacos, es un trigo transgénico, ¿no? Y un médico que hablaba de la celiaquía. Y en el público había, pues, gente, evidentemente, mi respeto total, antitransgénico, pero había también celíacos. Y entonces los celíacos decían, ese tipo de foro está muy bien, para que se vean muchos puntos de vista. Los celíacos decían, bueno, ¿qué me estás contando? Le decían al investigador de Córdoba, que vosotros vais a producir el pan ese con trigo transgénico, que no se va a poder comercializar en España, que vais a venderlo a Estados Unidos, que luego la harina nos llegará a nosotros y sí lo podremos comer mucho más caro y mucho más tarde. Y los científicos presentes en la sala le ofrecimos a nuestro compañero de Córdoba, si quieres hacer una prueba de palatabilidad con el pan de trigo transgénico, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Entonces, insisto, es un tema complejo, no estoy hablando de medio ambiente, no estoy hablando de economía, no estoy hablando de terceros países, que conviene, pues eso, muchos puntos de vista. Perdonad que me haya extendido. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ernesto, sí. Me adhiero a la felicitación, la verdad que ha sido una delicia escucharte, aunque ya te he escuchado varias veces, pero bueno. Yo quería nada más que hacerte una pregunta más vinculada al tema de la financiación, que has acabado un poco con ese tema, que a mí también me interesa mucho, ¿no? Claro, desde que el ser humano aprendió a domesticar las plantas, se ha dado cuenta de que o las conoce o está perdido, ¿no? Me has contado lo de Irlanda, bueno, y ahora con los olivos, ¿no? El pánico que está entrando todo el Mediterráneo, si esto va más, el drama que puede ser si los olivos empiezan a morir, almendros, etcétera, etcétera. Entonces, si no sabemos, ¿no? Entonces ahí se ve muy claro, lo has explicado muy bien, que la investigación aplicada, esa discusión entre aplicada y básica es una tontería, porque el día que tengamos el problema, si no sabemos los mecanismos, no vamos a poder, o tardaremos mucho más, ¿no? Mi pregunta era, centros como el vuestro, o en general la investigación tan focalizada, ¿tenéis o hay un verdadero apoyo desde las instituciones, no de ciencia, digamos, sino de agricultura? O sea, que es el sector productivo y demás, que deberían ser, entre comillas, ¿no? Los primerísimos interesados en que alguien sepa cómo solucionar en un determinado momento pues, un problema en el trigo, en el arroz, en las uvas, en lo que sea, ¿no? O sea, ¿viene financiación relevante del ámbito ese? Esa es la pregunta. Es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros tenemos en nuestra página web, en portada, ponemos también todo lo que hay en temas de transferencia, ¿no? La financiación es un porcentaje todavía reducido, pero sí buscamos y tenemos contratos con empresas. Normalmente no son multinacionales, son empresas locales o del ámbito andaluz, algunas del ámbito español, y bueno, pues sí hay financiación, pero todavía no es suficiente. Es decir, la empresa española, la empresa andaluza todavía es un poco rácana en investigación, no ve más allá, ¿no? Pero sí hay un porcentaje, pero nosotros estamos haciendo mucha también divulgación encaminada a agricultores, a pequeñas cooperativas, a pymes, a empresas de mediano tamaño, y de hecho en el segundo trimestre del año vamos a hacer una reunión con Bankia, ¿no? En el sector del olivar y en el sector hortofrutícola. Pero la apuesta debe ser todavía mayor, ¿no? Se racanea muchísimo, ¿no? Y tú tienes razón en el sentido de decir, te das cuenta muy tarde. Por ejemplo, ahora con Silella, afortunadamente hay grupos, ¿no? Algunos están en el Consejo y otros en el IBIA valenciano, que han estado trabajando en la bacteria y otros han estado trabajando en el vector, porque Silella se transmite por una mosca. Ahí hay mucha información previa. Si no hubiera habido información previa sobre ese tema, el desastre ahora
podría ser mayor. Pero la transferencia y el interés de las empresas en el tema es un reto, ¿no? Porque la filosofía de la empresa muchas veces lo quiero para pasado mañana, ¿no? Te controla muchísimo y, bueno, pues, insisto, hacemos mucha labor en ese sentido porque pensamos que es fundamental. Pues yo quería agradecerte de nuevo la charla, decirte que me has contado una cantidad de cosas que no veré las plantas de la misma forma a partir de hoy, clarísimamente, creo que nos pasará a muchos, y decirte muchísimas gracias y darte pues un regalillo que viene ya siendo como el emblema de estas charlas del ciclo de Ciencia para Todos, que es un modelo, sí, de la primera máquina térmica de la historia. Es un modelo de la eolipila, no exactamente una copia, pero sí una eolipila de Herón, que es esta capsulita. Está soplada a mano en la Universidad de Granada, se cuelga de acá, se llena de agua mejor destilada, basta con ser la desionizada de la plancha. Se coloca alcohol aquí, vienen las jeringas para inyectar el agua por una de ellas, el alcohol en la otra, y una vez que sale el vapor empieza a girar. Primera máquina térmica, siglo I después de Cristo, de la historia. Muchísimas gracias.